Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta segunda jornada de debate con candidatas y candidatos a legisladores, legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Maru y Mercedes, por estar. Va a ser un debate ameno en este caso. Yo les voy a hacer entrega a las compañeras candidatas de dos documentos que preparamos con los equipos de la Defensoría. Uno tiene que ver con el análisis de los principales reclamos tramitados por la Defensoría desde el año 2019 a la fecha. Tomamos esos años, que en realidad cruzan dos gestiones, para no tomar el desvío que significó el 2020 para todos y todas nosotros. Y por último, les vamos a acompañar el decálogo contra la violencia política contra las mujeres y disidencias sexuales, una recomendación con 10 puntos dirigida a los partidos políticos y alianzas en estas elecciones. Es una iniciativa que llevamos con varias organizaciones, entre ellas ONU Mujeres, que estamos circulando para adherir, para hacer firmar. Nos parece importante que en este contexto de elección visibilicemos que esta violencia existe, que esta violencia tiene que ser rechazada con iniciativas concretas. Por eso acordamos estos 10 puntos. Nuestra intención, después de esta ronda de debates, es convocar a los candidatos a jefe de gobierno y candidatas a jefa de gobierno para hacerle entrega de estos reclamos, entendiendo que son una muestra de los derechos más vulnerados de los porteños y porteñas en esta ciudad, porque se mantiene año a año una constante que va creciendo. Le voy a hacer entrega de esta documentación a las candidatas y esperemos tener el mejor debate posible. Muchas gracias. A todos y a todas, muchas gracias por estar acá. Este es el segundo debate que estamos organizando de la Defensoría. Tuvimos un primer debate el viernes pasado, donde estuvieron presentes candidatos y candidatas de las distintas fuerzas, las 4 en este caso, de la ciudad, que plantearon cuestiones alrededor de políticas para la juventud. Y este es un espacio de debate y de conversación. Por supuesto que estaban invitadas las 4 fuerzas políticas de la ciudad. Recién, hace un par de horas, nos comunicó Manuela Turte del PRO que estaba descompuesta y que no podía venir, y el sábado al mediodía se comunicó con nosotros el representante de La Libertad Avanza diciendo que no podía concurrir porque tenía órdenes superiores. No me deja mentir el micrófono, que se me cae. Es verdad lo que dijo. Y bueno, nada, parece que habla un poco del estado del debate, las ausencias, pero no me corresponde a mí hacer inferencias. La idea de este espacio, la Defensoría desde hace mucho tiempo viene trabajando cuestiones en relación a la infancia y a la educación, temas que a la defensora en persona son temas que le preocupan en su gestión, y nos parecía que quizás son temas que no son visibilizados en los debates públicos, en las notas, en los medios, etcétera, y que la Defensoría tenía que poder abrir un espacio de debate en este sentido. Temas que son cruciales, tanto el tema de la niñez como el tema de la educación, en la vida cotidiana de los porteños y de las porteñas. Así que bueno, yo agradezco mucho la presencia de Maru y de Mercedes. Este debate fue preparado desde hace mucho tiempo, estuvimos hablando con cada una de ellas, con cada una de sus del equipo de cada una de ellas para, bueno, acordar algunas cuestiones que tienen que ver con poder conversar sobre la educación y la niñez, temas que se juntan y están íntimamente relacionados. Habíamos pensado una dinámica
que tiene que ver con, bueno, cuáles son, la primera pregunta que está relacionada, cuáles son las preocupaciones que cada una de ellas tiene por pertenecer también, obviamente, a la fuerza política que pertenecen, las preocupaciones, las inquietudes, las cuestiones que parece que tienen que fortalecer, las cuestiones que pareciera que habrá que cambiar de raíz en el ámbito de la educación y la niñez. Nosotros venimos con una gestión que tiene muchos años en el gobierno y que hay ciertas prácticas que, bueno, que ya es momento de revisarlas y analizarlas para volverlas quizás a repensar. Eso es una primera pregunta que vamos a escucharla tanto a Maru Bieli como a Mercedes Mendieta, y después voy a hacer un par de preguntas. Vamos a presentar un trabajo que se hizo desde la Defensoría para que después cada una de ellas nos diga las iniciativas legislativas que están pensando para sus próximos mandatos, ¿sí? No hablamos antes de quién va a ser primera o segunda, pero creo que no va a ser un problema de debate ese. Bueno, una tiene que ser primera. Ah, bueno, dale. ¿Cómo quieras? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Rox y María Rosa y todos los compañeros y las compañeras de la Defensoría del Pueblo por la invitación. Realmente tenía muchas ganas de que estén todas las fuerzas políticas en este debate, porque estamos convencidos de Unión por la Patria que no ganan los debates los que gritan más fuerte, sino quienes tienen las mejores ideas y propuestas, y centralmente en temas tan sensibles como este, como lo es las infancias y la educación, necesitamos sentarnos, debatir y sobre todo poner puntos de acuerdo, porque creo que tenemos que realmente comprender que hay una centralidad que tiene que tener la infancia a la hora de abordar las políticas públicas, que hoy está relegada, por supuesto. Me atrevo a decir en términos generales, está relegada, y me atrevo a decir también que fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Quiero agradecer también, no solo por este material que nos acercó María Rosa, sino tomarme medio minuto para agradecerle el trabajo de todas las compañeras y los compañeros que ocupan distintas funciones en la Defensoría, que construyen insumos que nos permiten también a nosotros luego tomar definiciones en términos legislativos, construir normativa en términos legislativos, encontrarnos en los conflictos también con esos compañeros y compañeras que ocupan un rol y tienen responsabilidad en la Defensoría, siempre es muy importante. Y lo digo porque veo muchas caras de muchos y muchas que en distintas situaciones conflictivas que hemos atravesado en la Ciudad de Buenos Aires nos hemos encontrado donde teníamos que estar, ¿no es cierto?, tratando de garantizar algún derecho vulnerado por la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que gracias por el laburo que llevan adelante. Voy a arrancar por infancias, si bien es cierto que es difícil disociar y que es importante pensar a la educación dentro del abordaje de las infancias en la Ciudad de Buenos Aires. Sin duda, algo que seguramente Mercedes va a mencionar con ímpetu, pero que yo no quiero dejar de decir, estamos atravesando una situación económica muy difícil como país, y por ende que tengamos a un 60% de nuestros niños y niñas bajo la línea de la pobreza es un puntapié complejo para pensar cualquier tipo de abordaje y de intervención. Hay que primero pensar la dimensión económica, y en ese sentido sí creo que la Ciudad de Buenos Aires podría hacer mucho para resolver el problema fundamentalmente de indigencia y pobreza que tienen los niños y las niñas de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre eso hay algunas propuestas sobre las que voy a profundizar en el segundo bloque de legisladores de justamente de nuestro bloque. Pero bueno, hay un tema de fondo estructural que tiene que ver con la pobreza, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la desigualdad entre el norte y el sur. Nosotros sabemos, ustedes lo saben, hoy la mortalidad infantil es entre 2 y 3 veces más grande en el sur de la Ciudad de Buenos Aires que en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, y estas son cifras alarmantes que luego además se reproducen
a lo largo de todo el trayecto de vida, llegando por supuesto a tener entre 7 y 10 años menos de esperanza de vida algún habitante que vive en el sur de la ciudad de Buenos Aires respecto de quien vive en el norte. Entonces, estos niveles de desigualdad tienen que ser abordados por las áreas vinculadas a la infancia y yo creo, me atrevo a decir, que no se hace. En principio, porque no se destina el presupuesto acorde. Yo creo que si uno tiene que elaborar un diagnóstico, hay que decir que en términos de infancias no es que tenemos mala legislación en la ciudad de Buenos Aires, por el contrario, hemos sido pioneras en la ciudad respecto de lo que implican las leyes que dan marco al abordaje de derechos, de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en la ciudad, pero también hay que decir que esas leyes tuvieron un problema muy grande en su implementación, en cómo se fue dando el traspaso de funciones desde la Dirección de Promoción dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Porque ese traspaso de funciones, ese traspaso de programas, en muchos casos no estuvo acompañado del presupuesto necesario para que funcione acorde a la demanda que esos programas tienen. Y para poner un caso muy concreto de un área que estuvimos visitando hace poquito, porque estuvimos recorriendo defensorías de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, las defensorías se ocupan del 60% de las intervenciones del Consejo y tienen un presupuesto que ronda el 10% del presupuesto del Consejo. Y nos encontramos ahí con equipos de profesionales incompletos, que no cuentan con las herramientas para poder llevar adelante intervenciones. Ya no existe la famosa medida de exigibilidad que le permitía a esos profesionales poder acceder a turnos inmediatos para abordar situaciones en donde hubiera vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes. En ese sentido, estuvimos trabajando el año pasado a raíz de la muerte de la niña en la Villa 21-24, veo acá caras que nos han acompañado también en ese proceso, a raíz de esa situación, que en definitiva fue una muestra de cómo funciona el sistema, que una de sus principales características es la fragmentación y la desarticulación a la hora de pensar respuestas en el abordaje de situaciones complejas como las que vivió esa niña, que fue, por supuesto, la punta de una cadena de vulneración de derechos que viven muchos niños y niñas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta fragmentación, esta desarticulación entre los programas, incluso muchas veces la superposición de tareas entre los distintos programas y entre los distintos organismos, creo que es uno de los rasgos fundamentales de la política referida a infancias en la ciudad de Buenos Aires y las que hay que atender con definición política, porque en definitiva se trata tanto aumentar su presupuesto como dejar de pensar fragmentadamente el abordaje de las problemáticas, requieren voluntad política de hacerlo de otro modo, no es un problema vinculado a la falta de legislación. Esto para pensar brevemente, además de otro rasgo fundamental, que es que nosotros tenemos que hablar de un sistema de promoción y protección de derechos. Y el acotado presupuesto y las situaciones dramáticas que se abordan desde el sistema de promoción y protección hacen que fundamentalmente el sistema esté abocado a la emergencia y no se pueda pensar en la promoción. Incluso que el sistema esté pensado solo para un segmento minoritario de sectores de las infancias más vulnerables, cuando en verdad tendríamos que en la ciudad de Buenos Aires poder pensar en un consejo que pueda pensar la participación de los niños y las niñas en la definición de las políticas públicas que transversalmente hacen a la vida de las infancias. Estoy re larga, ¿no? Sí. Bueno, me dejamos. Eso brevemente para pensar en algún diagnóstico vinculado a infancias. Ahora, en lo que se refiere específicamente a educación, que además es mi tema, entonces acá no me voy a extender. Bueno, a ver, nuevamente, me parece que cuando uno dice que su prioridad es aquello que se recorta sistemáticamente en un presupuesto de gobierno, en verdad está mintiendo. Y eso es lo que pasa en la ciudad sistemáticamente en los últimos 16 años. Por eso, que nosotros tengamos 10 puntos menos de presupuesto destinado a educación, que nosotros tengamos áreas
que son muy sensibles, que han tenido un recorte muy superior a este, como es el caso de infraestructura escolar, que si uno analiza desde el año 2012 en adelante, tiene un recorte del 43% de su presupuesto, bueno, vemos que efectivamente no es en lo más mínimo una prioridad. Y voy a simplemente mencionar, para mí, algunos de los problemas más importantes vinculados a educación en la ciudad de Buenos Aires, que sin duda trabajar por un sistema educativo público de la ciudad de Buenos Aires, financiado, fortalecido y jerarquizado, es condición necesaria para que además no aparezcan discursos que nos quieren llevar a la voucherización de la educación. Porque acá tenemos, por lo menos esta es la mirada que tengo yo, pueden aparecer este tipo de discursos que vienen a señalar que el sistema educativo público no funciona porque antes hubieron gobiernos que se encargaron de financiar ese sistema educativo. Porque es cierto que los discursos que van contra la educación pública parten de un pedacito de verdad, que es que hay parte de este sistema que no está funcionando y hay falencias que tiene nuestro sistema educativo que hay que abordar. Pero bueno, hay quienes no pueden señalar esto como espectadores pasivos porque gobiernan hace 16 años la ciudad de Buenos Aires. Y yo lo que observo con mucho detalle en la gestión de gobierno, fundamentalmente en la vinculada a educación en la ciudad, es que pareciera ser que son espectadores pasivos de una realidad de la cual tienen que hacerse cargo. Yo, la verdad es que no creo que haya quien tenga responsabilidad de ministro o ministra en cualquier gobierno y en cualquier momento de nuestra historia que pueda decir y señalar la educación está en crisis cuando es la responsable de llevar adelante el sistema educativo. Ahí me parece que hay un juego que le sienta bastante bien luego, como decía, a esos que quieren señalar que con la motosierra, para decirlo mal y pronto, vamos a estar mucho mejor. Algunas cuestiones puntuales, y ya termino, para señalar en términos de diagnóstico de problemas y falencias que tiene nuestro sistema educativo a raíz de la falta de financiamiento y de atención. En primer lugar, y empezando por su puerta de entrada, como le decimos, el desigual ingreso al sistema educativo que se da en el nivel inicial a partir de la falta de vacantes en el nivel inicial que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y además de la falta de vacantes, la profundización a la hora de insertarse en ese nivel de las desigualdades producto de un sistema privado extendido y expandido en la ciudad de Buenos Aires y un sistema que genera circuitos de desigualdad como son los centros, los CPIs, los centros de primera infancia. 75 centros de primera infancia que hacen un trabajo muy importante, organizaciones que convenian que hacen un trabajo muy importante, que no dependen del Ministerio de Educación, sino que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que en los últimos años se les ha dado un encuadre pedagógico, pero que para nosotros tiene que profundizarse y además tienen que sus trabajadores y trabajadoras contar con los mismos derechos que cuentan aquellos y aquellas que trabajan en el sistema público en el nivel inicial. Porque lo que termina sucediendo es que si esa puerta de entrada termina reproduciendo las desigualdades, la política pública no obró en favor de los que más lo necesitaban, sino por el contrario. Entonces, la falta de vacantes es un primer problema importante a señalar. Otro problema importante que ASIG en su momento, en el año 2012, presentó frente a la justicia y que hoy la Suprema Corte de Justicia tendría que resolver luego de muchos años y no resuelve, pero que es el desigual acceso a la jornada completa entre el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires. Lo señalaron en el 2012 y luego de 10 años esa desigualdad se profundizó, porque se abrieron jornadas completas en el norte de la ciudad por disposición de edificios y no se abrieron en el sur. Entonces, hoy tenemos que un niño, una niña que de nivel primario en el sur de la ciudad de Buenos Aires puede acceder 2 de cada 10 a una jornada completa, mientras que en el norte lo pueden hacer 7 de cada 10. Acá hay otro segundo problema a atender. La alimentación escolar y el servicio de alimentación escolar como uno de los ejes también más problemáticos que tiene nuestro sistema, y no solo la comida, lo que llega, sino el sistema de alimentación escolar y cómo hay algunas empresas que son premiadas frente a otras simplemente por el hecho de hacer lo mismo hace mucho tiempo y no priorizando en su licitación las condiciones de mejora en la calidad del servicio. Infraestructura escolar, ya me callo Rox, ya te vi, y emergencia docente como uno de los ejes
más importantes, problemáticos que tiene nuestro sistema, que son la enorme cantidad de horas de clase que se pierden todos los días en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires porque no hay docentes que quieran ocupar esos espacios, tanto en el nivel secundario como en el nivel primario. Y bueno, me atrevo a decir, por supuesto, que si nosotros tenemos emergencia docente hace 10 años en la Ciudad de Buenos Aires y no solo no es un problema que no se ha resuelto, sino que se ha profundizado, esto no es solamente producto de la falta de decisión política del gobierno de la ciudad, sino que, al contrario, es producto de una definición política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se ha encargado de desprestigiar en términos simbólicos a sus docentes y de hacerlos retroceder en términos materiales respecto de sus condiciones de trabajo. Ese es un poco el diagnóstico que quería compartir. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a María Rosa, agradecer a la Defensoría por este espacio y como dijo Maru, qué lástima que no están todos los candidatos y candidatas de las distintas listas para poder abordar una problemática tan importante como es la situación de las niñeces y de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, que creo que es uno de los temas centrales de discusión en el marco más general de las elecciones nacionales que se vienen el 22 de octubre, como también en la Ciudad de Buenos Aires. Justo hoy me dieron un folleto de Jorge Macri que dice vamos por más educación y más salud, y le quería preguntar justamente a su candidata algunas de las cosas que decían acá, por ejemplo, qué significaba adoctrinamiento cero, no sé qué se referirá, bueno, después abordaré este tema. Pero bueno, evidentemente, como en toda campaña electoral, sabemos que muchas de las listas que se presentan en las elecciones hacen demagogia cuando hablan de salud, de educación, de fortalecerlas, cuando son los responsables de la situación que se atraviesa. Y bueno, como bien decía Maru al principio, nosotras y nosotros tenemos un diagnóstico particular de la situación que viven las infancias en la ciudad y en el país, que tiene que ver con que estamos atravesando un ajuste muy fuerte por parte del gobierno nacional y que eso obviamente está afectando en particular la situación de las familias trabajadoras y en particular de las infancias con 60% de pobreza. Y nosotras y nosotros creemos del Frente de Izquierda Unidad que lo primero que tendríamos que hacer a nivel de país para poder resolver estas problemáticas es dejar de estar sometidos al FMI, dejar de pagar la deuda externa, dejar de que se fuguen los capitales y que las multinacionales se lleven todas las ganancias y que ese dinero vaya a resolver las problemáticas sociales, vayan a educación, vayan a salud, vayan a vivienda. No queremos más niños y niñas que vivan en la calle, que vivan en barrios que no están urbanizados, que familias que no puedan llegar a fin de mes y alquilar, y queremos fortalecer el sistema de salud pública, de educación pública, que sabemos que están en una situación crítica. Y pensando un poco en esto de la situación crítica, yo creo que hay una discusión bastante de fondo que para nosotras es muy importante desde el Frente de Izquierda Unidad, que tiene que ver con un sistema educativo que tiene una herencia del menemismo de la década de los 90, porque la descentralización del sistema educativo ha hecho que se produzcan fuertes desigualdades y que sean las provincias las que hayan tenido que tomar la responsabilidad, digamos, de los sistemas educativos de inicial, primaria y secundaria, no así las universidades. Y bueno, todo este traspaso sabemos que se hizo sin recursos y que muchas de las problemáticas que tenemos hoy en día tienen que ver con esta herencia que no se resuelve, y por eso nosotros y nosotras tenemos un planteo más nacional que para nosotras es fundamental plantear también en este espacio, que es que creemos que tendríamos que ir a una renacionalización del sistema educativo y que de esa manera poder empezar desde el Estado Nacional, desde el Gobierno Nacional, a resolver las problemáticas de la educación pública, ¿no? Que, digo, sabemos que venimos de muchas décadas de desfinanciamiento y que, digo, en particular ahora me voy a abocar, por supuesto, la situación de la ciudad de Buenos Aires, con 16 años de gobierno del PRO, que se decía, en los últimos años
el presupuesto educativo en la ciudad pasó a representar del 27% al 17%, y vemos cuál es la situación que se está atravesando. Yo en mi caso soy docente de la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, en el nivel secundario, así que todos los días cuando voy a trabajar con mis compañeras y compañeros docentes, con los pibes y pibas que me toca también ser docente de ellos, vemos un montón de cuáles son las problemáticas que estamos teniendo. Pero antes también me quería abocar un tema que me parece que también es muy importante, que tiene que ver con un proceso de estigmatización y desprestigio de la docencia a nivel nacional. Yo creo que todos los gobiernos han abonado el desprestigio de la docencia, diciendo muchas veces los docentes son vagos, se la pasan de paro en paro, y eso realmente tiene muchos problemas, porque lo decía nuestra candidata a presidenta Miriam Bregman en el debate presidencial: si tenemos una educación y una salud pública, en particular la venimos defendiendo docentes y estudiantes. Digo, acá en la Ciudad de Buenos Aires somos las y los docentes las que defendemos la educación pública junto con nuestros pibes y pibas, que después muchas veces son criminalizados por defender este derecho. Por ejemplo, de parte de nuestro sindicato, yo pertenezco al sindicato ADEMIS, tenemos una problemática que es que estamos atravesando el juicio de desafuero de dos compañeros que son Jorge Adaro y Juan Manuel de Vicenzo, por haber señalado a un funcionario del gobierno de la ciudad la situación crítica de la educación en el marco de la pandemia, ¿no? Entonces, y digo, después por otro lado tenemos como además a los padres y a las madres de los pibes que en su momento habían tomado las escuelas para manifestar la crítica situación de las viandas y de infraestructura escolar, también se los está criminalizando. Entonces, son, digo, problemáticas que creemos que hay que discutir, ¿no? Que es el ataque a los que defienden y a los que luchan y a los que se organizan en defensa de la educación pública, y como decía, la estigmatización y la demonización de las y los docentes, y que esto obviamente después se refleja en la falta de docentes que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, horas que están vacantes, cargos que están vacantes, no solo por el desprestigio social hacia la docencia, sino también por los salarios muy bajos. Digo, para pensar un poco el colectivo que forma parte de la docencia, sabemos que la mayoría somos mujeres, en muchos casos somos las jefas de los hogares, las docentes, y la realidad es que hoy para poder mantener una familia se está trabajando doble, triple turno, y hay una superexplotación tremenda que además está atravesada por distintas reformas educativas que se fueron implementando en la Ciudad de Buenos Aires y que constantemente implican una mayor cantidad de tareas en nuestra jornada laboral, que hace que todo sea muy extenuante, además de que sabemos que la escuela en particular está atravesada por la gran cantidad de problemáticas sociales, y somos las y los docentes las que, por ejemplo, atendemos a nuestras poblaciones, a nuestros niños y adolescentes que llegan con hambre a las escuelas, que no alcanzan las viandas, que en los comedores sabemos que lo que nos dan para alimentar a los chicos es un desastre. Entonces, y además que paliamos con un montón de problemáticas, por ejemplo, en el caso de las adolescencias, las problemáticas de salud mental que hoy están atravesando muchos adolescentes en el marco de esta crisis generalizada que se vive en el país y que genera tanta incertidumbre y muchas cuestiones que atraviesan a, bueno, ¿cuál es mi futuro, no? Entonces, ¿qué pasa con la educación? Y también frente a otros candidatos, como digo, es el caso del ultraderechista de Milei, que directamente dice, bueno, que estudie el que quiera, hay que terminar con la obligatoriedad de la educación. Como decía Maru, vamos a un sistema de voucher, que digo, en concreto es una privatización de la educación y que además va a significar, lo escuchaba Milei el otro día decir cuando le hacían una entrevista, bueno, ¿qué pasa si una escuela no puede competir? Bueno, que cierre. Bueno, claramente no pensamos lo mismo, porque no creemos que una escuela o que la educación sea una mercancía, sino que creemos que es un derecho que es fundamental y que tiene que ser obligatorio, los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Y lo que tenemos que hacer es, como bien se decía, aumentar el presupuesto educativo para fortalecer la educación pública, para fortalecer el salario docente y para abordar algunas de las problemáticas que quizás después hay otra ronda para seguir profundizando, pero
que algunas ya las señalaba Baru. En concreto, el recorte presupuestario que vive la ciudad nos lleva a una emergencia en infraestructura escolar. Cuando se inició este año en el marco de la ola de calor, producto del cambio climático que estamos atravesando por parte de una situación muy difícil en términos ambientales, la realidad es que las escuelas demostraron que no estaban en condiciones para afrontar esa ola de calor. Bueno, hubo una infinidad de escuelas que tuvieron que no tener clases porque la infraestructura no daba abastos. Terminó la hora de calor y nos metimos a las escuelas llenas de ratas. O sea, esto, digo, una cosa, y yo acá tengo una lista, pero realmente no voy a poder llegar a leerla, en la Defensoría tienen un montón, de la cantidad de escuelas que han hecho denuncias acerca de mamposterías que se caen, techos que se caen, situaciones críticas cuando llueve mucho, que las escuelas se inundan y no se puede dar clase. Cosas que son un cromañón en potencia, lo venimos denunciando, que la crisis de infraestructura escolar y el recorte que se viene haciendo. Yo recuerdo un dato que denunciábamos mucho en la legislatura, que es que durante la pandemia el PRO en la Ciudad de Buenos Aires definió traspasar presupuesto que iba a infraestructura escolar de la escuela pública a subvencionar a las escuelas privadas, ¿no? Que creo que es otro de los problemas que tenemos hoy en día, que es que tenemos que discutir que el presupuesto que va hacia las escuelas privadas tiene que ir hacia las escuelas públicas, a fortalecer el sistema educativo. Y para tirar algunas cosas más, se dijo el problema de falta de vacantes, más de 50.000 niños, niñas y adolescentes han quedado afuera del sistema educativo público este año, eso viene creciendo. No hay una política de construcción de escuelas como debería hacerse, sobre todo en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en particular en el sistema inicial, donde además tenemos otra problemática. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca reemplazar el nivel inicial con los CPI, los Centros de Primera Infancia, que son, no dependen del Ministerio de Educación, sino de Desarrollo Social, y que son, además, en muchos casos, tercerizados a ONGs o organizaciones privadas, incluso en muchos casos organizaciones religiosas, que eso todo lo que pueden significar en términos educativos. Y después digo 2 o 3 cosas más para que pensemos y lo profundizamos en el próximo bloque. La importancia de, ante este tipo de ataques como el que está en el volante de Jorge Macri, hablar de adoctrinamiento en las escuelas, de la defensa de las discusiones que tienen que ver con la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, laica, científica y con perspectiva de género, con capacitación en servicio de las y los docentes, y también lo que se viene, porque detrás de estas ideas del adoctrinamiento, neutralidad cero, también quieren atacar que, por ejemplo, en las escuelas discutamos que en la historia argentina hubo una dictadura militar, hubo un genocidio de Estado, hubo 30.000 compañeras detenidas desaparecidas, y la verdad que creemos que son temas que tenemos que profundizar porque se viene un intento de ataque a muchos de nuestros derechos y a muchas de las banderas que durante muchos años, desde la docencia, desde el movimiento de derechos humanos, hemos podido avanzar en un consenso social acerca de distintas problemáticas, y creo que también son temas de agenda educativa porque también quieren ir por los contenidos del sistema educativo. Detrás de la idea de neutralidad nos quieren imponer una visión del mundo, nos quieren avanzar y quitar un montón de contenidos sobre los cuales en los últimos años, gracias a la lucha del movimiento de derechos humanos, gracias a la lucha de las mujeres y las disidencias, venimos discutiendo que son fundamentales, y que, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral ha permitido que muchas niñas y niñas hayan podido detectar situaciones de abuso, poder abordar distintas problemáticas de violencia de género, y que son grandes avances, al revés de lo que nos quieren decir, que la pornografía puede reemplazar a la Ley de Educación Sexual Integral, como dice el candidato a jefe de gobierno de Emilia Imarra, lo cual es, por supuesto, anticientífico, pero además es una barbaridad porque va en contra de los derechos conquistados de las niñeces de poder tener el derecho a la educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género en el sistema educativo. Bueno, freno acá para seguir intercambiando y agradecer muchísimo por escuchar y a seguir debatiendo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer
les quería contar en este entretiempo una propuesta que llevamos a cabo desde la Defensoría, llevamos a cabo desde la Dirección de Niñez a cargo de María Berenstein, 4 encuentros con chicos y chicas de las escuelas públicas de la ciudad, en la idea de habilitar un espacio para dar la voz, de qué dirían los chicos y chicas de estas escuelas públicas a un candidato o candidata a presidente, cuáles serían las propuestas y cuáles son las preocupaciones. Para nuestra sorpresa, la categoría de análisis que los chicos y chicas manejan en las escuelas tienen preocupaciones de índole del mundo adulto, ¿no? Aparecieron pocas preocupaciones en relación al mundo de las infancias, lo cual, habla obviamente de la situación no solamente del país y de la ciudad, sino, algunas cuestiones que nos tenemos que plantear en términos del lugar del niño y de la niña en la vida cotidiana, no solamente en las escuelas, sino en las familias. Pero brevemente seleccioné algunas que me parece que son interesantes. Obviamente este trabajo se lo vamos a dar porque quedamos comprometidos con ellas y con ellos en que les íbamos a dar, porque hay como una expectativa de que ustedes van a hacer algo con ellos. Así que esta expectativa ojalá la podamos cumplir, y también ellos querían saber qué dijeron los chicos y chicas de las otras escuelas. Así que esa expectativa va por parte nuestra a satisfacerse. Pero los chicos en general estaban muy preocupados por la inflación, pero lo que querían es que haya más convivencia, menos violencia, preocupados por la salud y la comida, que en los trabajos los jefes le paguen más a sus ayudantes, y donaría ese dinero para que las familias que ganen poco, también decretos para que las personas tengan más y mejor calidad de vida y más educación. El tema del bullying y de la violencia en la escuela apareció, que todos tengamos agua potable, terminar con la pobreza y el maltrato, que no se cierre el CONICET, que había alguien del CONICET cerca de ese niño o niña, que la ciudad esté más limpia, que todos los que viven en la Argentina estén educados, vivan bien, y por último, una economía estable. Proponían, por último, más igualdad en la sociedad y más recreos en las escuelas. Así que está bueno eso de darles un poco la palabra a chicos y chicos que, si bien no votan en la ciudad de Buenos Aires, es una voz que está invisibilizada, y habría que pensar el tema de los recreos en las escuelas. Escuchándolas atentamente a ustedes, me surgen 2 preguntas, una particularmente para cada una, y después tengo un par de preguntas para que las contesten las 2, y después iríamos a las iniciativas legislativas. Mercedes, te escuché esta propuesta de renacionalizar el sistema educativo. Entiendo que es una propuesta que tiene que ver con la gestión y la administración del mismo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la hipótesis de trabajo a partir de la cual ustedes piensan que renacionalizando el sistema, ese sistema se volvería más eficaz, más eficientes en términos de garantizar no solamente la igualdad de oportunidades para todos, sino aprendizajes de calidad para todos y todas? Sí, está buena la pregunta, porque quizás yo hablé sobre la propuesta con un título, pero no profundicé acerca de este tema. Desde el bloque del Frente Izquierda Unidad en el Congreso hemos presentado un proyecto de ley. También tenemos el mismo proyecto pensado para salud de renacionalización, porque nosotras y nosotros lo que vemos es que la descentralización que se produjo en la década de los 90, lo que produjo en el sistema educativo es una fuerte desigualdad que hace que en algún sentido la situación de la educación dependa de cada uno de los gobiernos provinciales, del presupuesto que le asignen, y que también eso obviamente genera desigualdades en términos de infraestructura y en términos de salario docente, ¿no? Sabemos, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los salarios docentes más bajos del país, en uno de los distritos más ricos del país, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos? Para nosotras se tiene que planificar la educación a nivel nacional, ¿no? Eso no significa, por supuesto, que no se tengan que atender
las particularidades regionales, por ejemplo, considerando particularidades en términos de contenidos que puedan reflejar, por ejemplo, las economías regionales, los contenidos del sistema educativo, pero no creemos que, mejor dicho, creemos que es el gobierno nacional debería ser el principal responsable de la educación de todos los niños, niñas, adolescentes en los niveles obligatorios, ¿no? Es decir, en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario. Porque la realidad es que las economías de las provincias son muy desiguales y entonces si queda discrecionalidad de cada provincia empezamos a ver muchos problemas. Y además por una cuestión de planificación, ¿no? Que tiene que ver más con lo que nosotros y nosotras pensamos también en términos económicos, ¿no? De que debería planificarse la economía nacionalmente en base a las necesidades de la población, lo mismo la educación, planificándolo nacionalmente con el presupuesto nacional, invirtiendo en la educación a nivel desde el presupuesto nacional. Nosotras y nosotros creemos que mejoraría la calidad educativa. De hecho, si vemos cómo era el sistema educativo antes de la descentralización, sabemos que era un sistema educativo más fuerte en términos de la educación pública, ¿no? Obviamente que la privatización indirecta de la educación sabemos que empezó mucho antes, muchas décadas anteriores, pero creemos que dejar a discrecionalidad de las provincias, eso no significa, ojo, que las provincias no tengan que tener un rol y no tengan también que involucrarse en la educación de sus propios distritos. Pero vemos que esto genera muchas desigualdades y que además en algún sentido el gobierno nacional debería ser el principal responsable de algo fundamental como es la educación. Y en eso también creo que hay distintas cuestiones que van ligadas a esto, que tienen que ver además con nuestro de cómo financiarlo. También está el tema de la subvención a las escuelas privadas. Nosotras y nosotros decimos, bueno, si hay educación privada, que lo financien los privados. Pero los subsidios que van a la educación privada deberían eliminarse y que todo ese presupuesto se planifique nacionalmente para la educación pública. Nosotros creemos que eso es muy importante porque sabemos que es muy grande el porcentaje de plata que se va a subvencionar a las escuelas privadas. Y lo que queremos es, había un dato muy interesante que veíamos en Ciudad. Crece la demanda de las familias que piden ir a la escuela pública, ¿no? Y eso tiene que ver con la necesidad que nosotros y nosotras tenemos de dar respuesta a la demanda educativa que tiene que ser, como digo, planificada nacionalmente para poder pensar y evitar las desigualdades provinciales y las discrecionalidades y que la educación sea una prioridad y no solo un eslogan de campaña electoral. Igual es un tema para seguir debatiendo, ¿no? me estoy conteniendo para no discutir. Pero bueno, Maru habla mucho, trabaja mucho sobre el tema de emergencia docente, lo ha hecho público en muchas oportunidades. Nosotros en la ciudad tenemos 29 institutos de formación docente, tenemos emergencia educativa desde el 2012, tenemos un problema en la cuestión docente y tenemos también institutos de formación docente, al cual pertenezco, al sistema formador, con una baja matrícula, ¿no? Y también tenemos muchos chicos y muchas chicas que tardan mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo lo cuantifico, alrededor de 6-7 años en recibirse, más allá de las cuestiones organizativas y propias de la propuesta curricular. Bueno, ¿qué habrá que hacer con el sistema formador en la ciudad? Bueno, muchas cosas, todas juntas, en definitiva, para poder resolverlo. En principio, lo dijo Mechi, y para que quede claro respecto de la cuestión económica, que es fuertemente importante, ¿no? A la hora de pensar una trayectoria laboral, pensar cuánto uno va a percibir por eso, a lo que le va a destinar muchos años de estudio. Y hoy tenemos en este ranking, que nosotros solemos actualizarlo cada vez que hay paritarias en todas las jurisdicciones,
comparando el salario docente con las canastas básicas regionales de esas jurisdicciones, el salario de la Ciudad de Buenos Aires, de las 24 jurisdicciones, está número 22. Es decir, es uno de los salarios con menor capacidad de compra de todo el país, uno de los salarios docentes con menor capacidad de compra de todo el país. Además de que la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que menos esfuerzo realiza de su presupuesto a educación. Así que ahí hay un tema que es básico, central, que es poder mejorar la cuestión salarial, y no solo en lo salarial, sino en términos generales las condiciones de trabajo de los y las docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Porque hay otro dato muy interesante, que no me acuerdo ya quién fue que lo formuló, pero un estudio que muestra que los y las docentes que se reciben están en aula, en trabajo en el aula, muy pocos años. Luego lo que intentan es salir del aula y ocupar otras funciones que no son la central, que es el aula, básicamente, ¿no? Y ser maestros, maestras de grado o tener a cargo espacios curriculares. Bueno, nosotros, sumado a eso, a la importancia de pensar lo económico, lo salarial, creemos que hay una serie de medidas que el gobierno de la ciudad puede llevar adelante. Por eso presentamos hace algunos años la ley de abordaje de la emergencia docente. Una ley que tiene distintas iniciativas. Rox decía, hoy los institutos de formación docente tienen muy poca matrícula, esa es una realidad, hay muy poca gente que elige en este contexto ser docente y que elija los institutos para formarse. Yo creo que esto parte de distintas situaciones. Vivimos en una ciudad que también tiene una oferta educativa de nivel superior mucho más amplia que otras jurisdicciones, por eso para poder ser docente, para elegir hacer ese trayecto en los institutos, tiene que haber un componente de motivación que acompañe, ¿no? Por eso uno de los puntos que tiene esta ley es el de las becas estratégicas. Cuando Daniel Filmus fue ministro de Educación de nuestro país, apenas había asumido Néstor Kirchner, una de las primeras medidas que se llevó adelante, no solo lo de Entre Ríos, que siempre se cuenta, sino que fue la construcción de becas estratégicas, de carreras que, vinculadas a un proyecto de país, a un proyecto de desarrollo con inclusión, pero de desarrollo de nuestra industria nacional, necesitaban profesionales que no estaban estudiando. Ingenieros textiles, por poner un ejemplo. Bueno, se pensaron estas becas para estos profesionales que necesitaban un modelo de desarrollo en nuestro país. La Ciudad de Buenos Aires necesita docentes, porque no los tiene en sus aulas cumpliendo y garantizando un derecho social elemental. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires tiene que poder disponer de becas estratégicas para las carreras en donde faltan docentes, que además están identificados con mucha claridad, porque en el nivel superior, en el nivel secundario son física, matemática, biología, algunas carreras puntualmente, idiomas fundamentalmente, porque además ahí es otro, el problema es más complejo. Quienes estudian las carreras en los institutos luego tienen salidas laborales que son más auspiciosas que ir a la escuela, entonces ahí hay que pensar un mecanismo un poco más complejo aún, pero las becas es un punto. El otro punto es vinculado a pensar cómo se alargan las carreras y estos 7 años que señalaba Rox. Bueno, ahí tenemos un escollo, un cuello de botella que se genera en los últimos años de la formación docente, en el cual las residencias, las últimas prácticas, la carrera docente tiene prácticas desde el inicio, y esto es algo a destacar. Uno entra a un profesorado y ese mismo cuatrimestre está pensando y llevando a la práctica esa formación que está teniendo desde el taller 1. Los talleres 5 y 6, que son los últimos, requieren de mucha demanda horaria a contraturno de la formación. Esto es casi imposible en este contexto para cualquier persona que no trabaje, digamos, que trabaje justamente. Es imposible que alguien no trabaje en los terceros o cuartos años de sus carreras, y esto genera un problema porque la carrera implica entonces 2 turnos y se hace muy complejo, sumado a que si uno tiene el 70% de la carrera ya puede trabajar en el sistema educativo. Entonces, en definitiva, muchos estudiantes se vuelcan al trabajo, se vuelcan a ocupar esos cargos que no son ocupados por docentes,
y estiran la finalización de sus estudios. Por eso, para resolver eso, nosotros proponemos que esas prácticas sean rentadas. Esas prácticas tienen que ser incorporadas con una beca que les permita a los estudiantes priorizar la finalización de sus estudios para además luego volcarse al trabajo de la docencia habiendo finalizado y habiendo hecho toda su trayectoria, que yo creo que sin duda implica mejor calidad educativa, la de un docente que culminó, se recibió y luego accede al sistema a cubrir esos cargos. La figura del maestro y la maestra itinerante, que es una figura que existe en nuestra ciudad, pero que está muy devaluada, hay muy pocos. Ustedes saben, para cubrir las suplencias cortas, este es uno de los principales. Estoy muy específica, Rox. Estoy muy pesada, ¿no? Ustedes me dicen. Para cubrir las suplencias cortas, que es uno de los principales problemas que tiene también la ciudad de Buenos Aires, no hay docentes que cubran esas suplencias cortas y entonces son días de clase que los estudiantes pierden. Bueno, crear la figura del maestro y la maestra itinerante, que dependa de los distritos escolares y que pueda estar a disposición de cubrir esas horas que quedan libres y esos cargos que quedan libres en su distrito escolar, volviendo además los estudiantes a tener siempre la misma docente que reemplaza a su docente, generando también esto mejores condiciones para el aprendizaje. Creo que ahí están algunas de las claves para pensar, además de que por supuesto nosotros, yo creo, tenemos que poder repensar planes de estudio, tenemos que poder pensar una mejor oferta de la carrera inicial de formación docente, además de poder pensar cómo jerarquizamos y profundizamos los contenidos vinculados a la formación permanente en la docencia. La Ciudad de Buenos Aires, cuando Rox tenía un cargo de mucha responsabilidad en esta gestión, tenía un espacio para la formación docente permanente que era de avanzada, que era pionero en todo el país respecto de lo que ofrecía a los docentes para seguir formándose a lo largo de toda su trayectoria laboral. Ese espacio se desfinanció, se devaluó, precarizaron a sus trabajadores y entonces hoy aparece todo otro sistema de puntaje, de asignación de puntaje y de formación que tiene que ser conducido por el sistema público, que tiene que ser pensado por el Ministerio de Educación y que no puede quedar disociado o atado a prácticas vinculadas a negocios, dicho mal y pronto. Entonces, hay que repensar los planes de los profesorados. Es muy difícil hacerlo cuando hay una confianza quebrada, que me parece, que esto es un problema que tenemos con la gestión que gobierna hace 16 años la ciudad, pero que además se encargó de llevar a la legislatura una ley que en su articulado decía que los institutos de formación docente tenían que cerrarse, digamos, porque sobrevivieron, porque resistieron, porque los institutos están, porque existe una comunidad educativa. Pero para esta gestión lo que tenía que pasar era que esos 29 institutos de formación docente desaparezcan, no existan más. Entonces, yo creo que es muy difícil para esa comunidad educativa poder discutir, sentarse en una mesa con aquellos que pensaban que no tenían que existir para pensar mejoras en los programas, mejoras en la formación docente. Esa confianza quebrada creo que es muy difícil de restituir con una gestión que llevó adelante ese proceso. Entonces, bueno, en definitiva creo que hay que cambiar el gobierno para poder llevar adelante todas estas soluciones en el abordaje de la formación docente. Bien, bueno, brevemente les vamos a pedir a cada una que nos digan sobre sus iniciativas legislativas, ¿sí? Para después tener un espacio de preguntas. Estaría bueno que los que están acá puedan preguntarles a ustedes. Bueno, sobre algunas iniciativas legislativas que nos parecen importantes para poder abordar algunas de las problemáticas del sistema de educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, nosotras desde el bloque del Frente de Izquierda Unidad venimos hace muchos años presentando distintos proyectos de construcción de escuelas, bueno, que por supuesto lamentablemente sistemáticamente el gobierno del PRO y de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires vienen negando, ¿no? Porque creemos que lo que evidencia la falta de vacantes se resuelve invirtiendo presupuesto en la construcción de escuelas. Yo me acuerdo que Larreta hace unos años hacía marketing con las 54 escuelas que cuando las íbamos a buscar no las encontrábamos en general. Y bueno, evidentemente sí hay una necesidad y de hecho analizábamos
que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene, aunque sea a la vista, ningún tipo de plan para construir escuelas. Entonces, creemos que es fundamental retomar estos proyectos de construcción de escuelas, en particular en el nivel inicial. En lo que respecta a la problemática de nivel inicial, tenemos un proyecto presentado porque creemos que los CPIs tienen que pasar a funcionar bajo el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que dejar de depender de Desarrollo Social y que tenemos que repensar los CPIs dentro del sistema educativo y terminar con la tercerización del nivel inicial y garantizar el derecho que está en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es que la educación debería garantizarse, el gobierno la debe garantizar desde el día 45 en adelante, ¿no? Entonces creemos que tenemos ese proyecto presentado también que nos parece muy importante. En lo que respecta a la infraestructura escolar, tenemos presentado también un proyecto de emergencia en infraestructura escolar, de aumento de presupuesto, desde nuestro sindicato, y junto con la docencia, en particular hemos hecho varios relevamientos, junto con la comunidad educativa, y creemos, por supuesto, que la emergencia en infraestructura escolar y la necesidad de aumento del presupuesto educativo para resolver estas problemáticas, también, por supuesto, es muy importante. Y dentro de ese proyecto, por ejemplo, tenemos una propuesta de cómo abordar, en relación a lo que se viene, que es el verano, cómo abordar los casos de temperaturas muy altas sin condiciones en las escuelas, ¿no? Entonces, todo esto de la emergencia en infraestructura escolar tiene que ver con cómo readecuar las escuelas a estos nuevos contextos que creemos que por supuesto son muy importantes. También para lo que se viene nos parece importante repensar las ACAP, ¿no? Sabemos que lo que está ocurriendo en la escuela secundaria es que muchos de nuestros jóvenes fueron utilizados como mano de obra gratuita, en el caso de Carrefour quizás fue el más significativo. Pero creo que tenemos que pensar las ACAP junto con la comunidad educativa, pensando en si esto tiene fines pedagógicos o si no, y también creo que es muy importante repensar los contenidos dentro del sistema educativo, porque lo que estamos viendo es un vaciamiento de los contenidos, ¿no? O sea, nos vienen diciendo sistemáticamente a partir de las reformas del Banco Mundial y el FMI que lo que tenemos que hacer es generar habilidades. Nos dicen, el contenido no importa, dejémoslo atrás. Evidentemente tenemos que también repensar cuáles fueron las consecuencias de las últimas reformas educativas, en particular de la ANES de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que fue muy negativa sobre los contenidos curriculares, y que eso es un problema también que tenemos hoy en día. En relación al salario docente, tenemos algunas iniciativas, como por ejemplo el aumento de las asignaciones familiares. Sabemos que, como decía, muchas de las docentes son las jefas de hogar. Es muy importante el aumento de las asignaciones familiares, como están a nivel nacional. Creemos también que en términos del salario docente tenemos dos problemáticas. Una es que el salario se tendrá que aumentar mes a mes según el índice de inflación, que la Ciudad de Buenos Aires es uno de los más altos. También tenemos que rediscutir cómo está compuesto el salario docente, porque una problemática que tenemos es la cantidad de sumas informales que recibimos, y que eso hace que, por ejemplo, analizamos desde el sindicato el aguinaldo, y el aguinaldo representaba un 23% menos del que tendría que haber sido presentado, ¿no? Después, por otro lado, la capacitación, el servicio de las y los docentes en términos de educación sexual integral. Creemos que también eso es un tema muy importante, ya lo había tocado en el punto anterior. Y después, otros proyectos que tenemos presentados y que nos parecen fundamentales. Hay una problemática en la docencia, que es la precarización laboral bajo, en particular en el nivel medio y en el nivel superior, donde tenemos un alto contenido de docentes que no acceden a la titularización. Nosotras y nosotros creemos que tanto en el nivel superior como en el nivel medio se tendría que hacer una titularización masiva en cascada fotográfica, y a partir de ahí empezar los concursos de ingreso para que las y los docentes tengan una
estabilidad laboral. Sabemos que en el caso del nivel superior, que tiene que ver con este ataque que sufren los profesorados constantemente al servicio del proyecto Unicaba, el proyecto mercantilizador de Unicaba, y que, como bien se señalaba, si se viene resistiendo gracias a el gran esfuerzo y la gran lucha de docentes y estudiantes que vienen defendiendo esos institutos de formación docente, ¿no? Entonces, bueno, después hay otras denuncias, pero en principio esos serían algunos de los temas centrales que tenemos para presentar. Los mismos que ella, pero sí hay muchos que tenemos por supuesto coincidencia. Para nosotros la madre de las discusiones en materia educativa tiene que ver con su presupuesto, como venimos diciendo, por eso hay una ley que se viene presentando sistemáticamente año tras año, que es la Ley de Financiamiento Educativo, que lleva el presupuesto de educación de la ciudad al 30% del presupuesto total de educación, que nunca se tendría que haber ido de esa cartera y que se fue yendo hacia otras áreas para nosotros poco prioritarias. Hacíamos el otro día un número respecto de la construcción de escuelas infantiles. Ustedes habrán escuchado, una de las principales propuestas de campaña de Leandro Santoro tiene que ver con la construcción de 100 escuelas infantiles localizadas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires en función de la demanda que existe actualmente. Bueno, solo con el presupuesto destinado a publicidad y propaganda de este año, de los primeros 6 meses, se podrían haber construido 22 de las escuelas infantiles que creemos que se tienen que construir, porque este año, con la ampliación presupuestaria y demás, el gobierno de la ciudad le ha destinado 3 millones de pesos por hora a el área de publicidad y propaganda. Así que la Ley de Financiamiento Educativo es central para luego desarrollar, como le decía anteriormente con la pregunta de Rox, la Ley de Abordaje de la Emergencia Docente, una ley que presentó la diputada Ofelia Fernández de alimentación saludable en las escuelas para reformular el sistema de alimentación escolar de la actualidad. Una ley que presentamos hoy, que es la Ley de Abordaje de la Salud Mental en el ámbito escolar. Hoy estamos en el Día de la Salud Mental y venimos trabajando hace mucho tiempo con distintos especialistas la importancia de que los padecimientos de salud mental también sean abordados en el ámbito escolar, que muchas veces no cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo, y no solo desde una lógica derivacionista de los equipos de orientación, sino también abordado en las escuelas con espacios de talleres, con espacios de discusión, porque en definitiva también es esta generación la que logró que la salud mental no sea un tabú, ¿no? Como sí lo era en otras etapas. Así que ahí hay un eje muy importante. Una ley de inclusión digital. La Ciudad de Buenos Aires, a contramano, no diría del país, del mundo, resolvió luego de la pandemia retirar las entregas de los dispositivos 1 a 1 del Plan Sarmiento, de las computadoras. Los niños y niñas que hoy están en cuarto, quinto y sexto grado no tienen una computadora del Plan Sarmiento en su casa porque resolvieron que era mejor que se queden en las escuelas, y bien saben desde la Defensoría la enorme cantidad de robos de computadoras además que existen en las escuelas, así que tienen un problema ideológico con que los niños tengan una computadora. Están convencidos de que es una mercancía que la tiene que tener quien la puede comprar y no un derecho al que tienen que acceder todos a través de una política pública. Así que una de las medidas más importantes también nuestras es la Ley de Inclusión Digital, que implica profundizar el Plan Sarmiento y que pueda llegar incluso a otros niveles del sistema educativo. Un proyecto que no es tan costoso en términos presupuestarios, pero que tiene que ver también con una perspectiva de las infancias y el protagonismo que tienen que tener en la ciudad, que es recuperar un programa que existía en la Ciudad de Buenos Aires de salidas escolares. Hoy los niños y las niñas no salen de sus escuelas o salen muy poco, y la Ciudad de Buenos Aires no tiene ningún programa para que los estudiantes puedan conocer, para que puedan, nuestro programa se llama, o se llamaría, La Ciudad es Escuela, para que puedan la experiencia directa que implica la salida escolar como herramienta, con la potencia que tiene como herramienta pedagógica, aprovechar que vivimos en esta ciudad donde ha trascendido una parte importante de nuestra historia y que bien se pueden conocer distintos espacios que podrían ser aprovechados en los procesos de enseñanza.
una ley de salud visual en el ámbito escolar para que aquellos, vieron que hoy existe un programa de salud visual, los niños de primer grado tienen que acceder a los anteojos. Nosotros creemos que uno de los condicionantes de que el aprendizaje a lo largo de toda la vida no llegue a aquellos más de 400.000 adultos que en la Ciudad de Buenos Aires no terminaron sus estudios secundarios es la visión. Entonces necesitamos que este programa se amplíe a los espacios de educación de adultos, promoción de equidad de carreras de género vinculadas a tecnología para que puedan acceder a las carreras de tecnología que hoy existen en los institutos terciarios de la Ciudad de Buenos Aires, mujeres, personas no binarias, travestis, transexuales, transgéneros, en este que es un área, digamos, de además grandes oportunidades en términos laborales. Recientemente presentamos una ley que incorpora el trayecto formativo de diseño de videojuegos a la oferta pública de la Ciudad de Buenos Aires, también es un ámbito que tiene gran inserción laboral, y bueno, ley de infraestructura escolar, y si se quiere quizás las que más conocemos, digamos, y que son las también trascendentales a la hora de pensar nuestro sistema educativo. Pero bueno, eso es un poco el pantallazo, y si obviamente hay alguna de estas iniciativas que les interesa puntualmente, luego podemos conversar. Bien, igual nosotros les preguntábamos las iniciativas como para pensar cómo estaban, es una manera de mirar cómo están mirando, en este caso, la ciudad, y por supuesto hay muchas coincidencias que tienen que ver con los problemas que tiene esta ciudad en relación a la infraestructura o la calidad de los alimentos que reciben los chicos y las chicas en las escuelas, la cuestión docente como un tema problemático, y bueno, algunas particularidades que tienen que ver de cómo abordar la gestión pública. Me gustaría que, tenemos un poquito de tiempo, si alguno o alguna se anima, sé que es un momento difícil de transitarlo, pero estaría bueno que alguno o alguna se anime a hacer alguna pregunta, ya que tenemos la oportunidad de estar acá con dos representantes de dos fuerzas políticas importantes para la ciudad, que en muchas ocasiones, la mayoría de las veces son oposición en la legislatura o en la Cámara de Diputados. Ah, bueno, qué bien, hay dos personas valientes, muy bien, tú puedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarnos para poder escuchar. Este encuentro es muy interesante. Hay muchas miradas adultas que miran de reojo las infancias. Y cuando hablo de infancias, hablo de incluso en las primeras etapas en las que tienen contacto los chicos en el nivel inicial. En lo personal me encuentro juntando firmas a través de Change, pidiendo la incorporación de la estimulación del habla en salas de nivel inicial. ¿Por qué es esto? Porque si bien es importante que trabajen la lectoescritura, como han compartido el otro día unas publicaciones desde el gobierno diciendo sala de 5, estamos trabajando lectoescritura, si el chico no tiene el neurolenguaje y el estímulo del habla en primera instancia, como paso previo, atajamos la consecuencia y no la causa. ¿Cómo surge esta petición? Bueno, yo tengo mellizos de los cuales el nene venía manifestando tras la pandemia, hoy tienen 4 años ellos, una dificultad en el desarrollo del habla, ¿sí? ¿Por qué? Por el encierro, por la pandemia, porque están atravesados por la tecnología. Entonces, ¿cómo es el proceso? Nos derivan al área de salud, no se consiguen fonoaudiólogos. Si hay fonoaudiólogos, tienen que ser con orientación en neurolingüística y no todos la tienen. A dificultad de eso, la problemática de encontrar un neurólogo infantil para que haga la evaluación neurolingüística, entonces se termina torciendo todo, cuando en definitiva lo que hay es un problema en la estimulación del habla, no es un tema de salud, sino que es un tema de estímulos. ¿Qué hacemos? Torcemos la rutina, lo sacamos del jardín, lo llevamos a un hospital para que un fonoaudiólogo básico, a medida que va viendo las falencias, las va trabajando, pero seguimos sin saber el problema de fondo. Quisiera saber si existe la posibilidad desde las fuerzas, de plantear la posibilidad, así como tienen música, como tienen gimnasia, que tengan estimulación del habla dentro de la currícula como una materia más,
y quizás abordada por profesionales, porque no es lo mismo el ejercicio habitual que puede dar un maestro de jardín con pautas psicopedagógicas, el que puede dar algún profesional del área de la fonoaudiología. Muchas gracias. Pasamos a la otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Quería consultar lo siguiente con respecto a las escuelas técnicas, ¿sí? En concreto, Escuela Técnica de Automotores, ¿sí? Nosotros promovemos la inclusión de los niños y niñas con capacidades diferentes, tanto en el ciclo básico como en el ciclo superior, en la utilización, qué sé yo, de un destornillador como de maquinaria pesada. Pero muchas veces todos tenemos diferentes tiempos de aprendizaje, todos. Y necesitamos ayuda, necesitamos alguien que esté al lado de ese niño o niña, porque hay 12 chicos, chicas y un solo docente. Entonces estaría bueno abordar eso también, para que no se corran riesgos físicos y también riesgos psicológicos, que creo que todos al tener diferentes tiempos educativos nos hemos visto, qué sé yo, fulano aprende más rápido que mengano, y que no se genere esa brecha en la escuela técnica que es bastante notoria. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir a todos y a todas nuevamente y gracias por los aportes, porque creo que nos abren para pensar muchas cuestiones que está atravesando la educación, por ejemplo, en relación a la estimulación del habla y de muchas problemáticas que estamos atravesados por un sistema educativo que viene de muchos problemas post pandemia, ¿no? Y que en muchos casos no se están discutiendo muchos de estos problemas. Por ejemplo, anteriormente discutíamos esto, o no discutíamos tan profundamente, pero decíamos las problemáticas de salud mental que hoy vemos en las escuelas se ha profundizado muchísimo y la realidad es que no nos dan las manos a veces para poder responder esta problemática. Yo creo que en relación a la estimulación del habla y lo que vos estás contando, creo que es una propuesta interesante para discutir con la docencia de nivel inicial y para repensar cómo se puede contribuir en el caso, digo, no solo de tu niña, sino en particular de muchos niños que seguramente también están atravesando esta problemática post pandemia y producto del encierro y también producto de que vivimos en una sociedad cada vez más compleja que genera, yo creo que genera muchos nuevos temas para abordar, que a mí me pasa, yo quizás soy de nivel medio, pero me han tocado atravesar muchas cosas que en los últimos años que no me pasaba antes, en relación a lo que hemos heredado de las problemáticas de producto de la pandemia. Entonces yo creo que está bueno, yo me la anoté como para rediscutirlo también con las compañeras y compañeros que son del nivel inicial, para pensarlo, porque creo que seguramente hay algo que nos está indicando que tenemos que abordar este debate con las compañeras del sector. Y en relación a lo que comentaban sobre la educación técnica, yo creo que, como vos decís, las trayectorias individuales son cada vez más individuales en algún sentido, ¿no? Creo que en el aula las y los docentes tenemos el desafío cada vez más grande de ir chico por chica en su trayectoria, ¿no? Nos pasa constantemente, además que ahora con muchas reformas que nos vienen atravesando, estamos en esto del bimestre, el cuatrimestre, todo el tiempo encima de las trayectorias individuales de nuestros niños y niñas, y lo que nos pasa es que no nos alcanzan las manos. Entonces, por ejemplo, nosotras muchas veces hemos pensado la importancia del trabajo en pareja pedagógica dentro del aula, que eso nos pueda ayudar justamente a trabajar mejor adentro del aula. Hemos presentado en su momento un proyecto para poder abordar este tema. Obviamente implica un presupuesto mucho mayor, entonces, pero realmente creemos que sería algo muy interesante.
Tenemos algunas experiencias hechas en lo que vendrán a ser materias integrariales, ¿no? En el sector medio, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de una pareja pedagógica para poder ver que hoy la escuela está atravesada por muchas más problemáticas sociales. Yo creo que un poco lo decía al principio, nos toca tener una población que está atravesada por la crisis económica, muchos pibes y pibas que tienen hambre, que vienen con muchos problemas en su casa, y la realidad es que además, muchos vienen con un montón de frustraciones, ¿no? Entonces, nos pasamos mucho tiempo, nos pasa mucho las reuniones de docentes semanales que tenemos, de discutir esto de, bueno, cómo repensamos nuevas estrategias. Yo creo que la pareja pedagógica es algo importante, pero también es importante que en el caso de niños o niñas que necesiten un seguimiento específico, también lo puedan tener, ¿no? Entonces eso también, en esto de la inclusión dentro de la escuela, yo creo que es importante el acompañamiento en los casos que es necesario. Lo que sí hemos notado, y los hemos notado creo que en todos los niveles, es que cada vez son más los niños y niñas y adolescentes que necesitan este acompañamiento, porque cada vez son más los chicos y las chicas que tienen un montón de problemas derivados de los nuevos contextos, y que hoy la escuela no solo es un espacio de aprendizaje en un sentido de contenido, sino que tenemos una tarea mucho más integral, las y los docentes, y nos vemos, la verdad es que nos vemos súper solos y solas junto con las conducciones de las escuelas y nuestros compañeros y compañeras haciendo todo esto, y deberíamos tener más recursos para poder discutir. En primer lugar, hacer un diagnóstico de nuevas problemáticas que pueden aparecer, y por otro lado, poner más recursos, por ejemplo, fortalecer los gabinetes pedagógicos y psicológicos de las escuelas, no dar las manos, fortalecer el trabajo de parejas pedagógicas, y también en el caso de los niños que necesitan un acompañamiento, que el Estado también lo financie, porque después pasa que muchos y muchas que lo necesitan dependen de que se le autorice la obra social y demás, y vienen y después charlamos con esas compañeras que vienen a hacer el acompañamiento y ¿qué les pasa? Están ganando una miseria, les pagan 3 meses. Estuvimos acompañando también la lucha de los profesionales que atienden discapacidad dentro del sistema educativo, que fue un recorte muy grande que se hizo, y que la verdad es que es una problemática esto, ¿no? Entonces creo que es un combo de cómo resolver estos problemas que son muy complejos. Bueno, cortito y complementario, porque me parece que, gracias por las preguntas, no somos especialistas, yo tampoco soy especialista en el tema, así que quizás no puedo dar una respuesta muy precisa. Sí creo que mirando el sistema en general, y como decía Mechi, mirando la actualidad y las nuevas problemáticas que emergen también, tenemos que tener una mirada muy atenta respecto de cierta impronta vinculada a la al sobrediagnóstico, ¿no? Y a la medicalización muchas veces que se hace, teniendo una mirada que intenta ser derivacionista, como decíamos, y no de identificar las diversas trayectorias que pueden tener los estudiantes. Me parece que hay una combinación ahí en lo que plantearon ambos, ¿no? De pensar cómo el sistema no puede incorporar en las diversas trayectorias, sino puede pensar cómo acompañar esas diversas trayectorias por la falta de recursos, por la falta incluso muchas veces de formación, y la necesidad de, en todos los niveles, pensar la presencia de equipos interdisciplinarios. Vos lo ponías en fonoaudiólogas, hay que ver, digamos, cuáles son esos profesionales y esos distintos saberes que tienen que estar en cada caso, pero sí la importancia de que existan y que además se pueda pensar en una vinculación y en una articulación mayor que la que hoy existe entre el sistema educativo y el sistema de salud, para pensar circuitos que no terminen siendo estigmatizantes también, ¿no? A la hora de pensar en cómo acompañar distintas trayectorias. Creo que hay un tema en lo que plantearon que tiene que ver con cómo se define hoy la integración, digamos, en las escuelas, que viene siendo complejo, problemático, que el rol de los acompañantes, como decía Mechi, es complejo y problemático incluso para las propias docentes que tienen a cargo el aula, porque terminan habiendo aulas con 3, 4, 5 adultos que tienen escasa formación en el acompañamiento, hay que decirlo también, es precarización de la mano de escasa profesionalización. Entonces es un
tema central, digamos, y el que hay que abordar con mucha seriedad y por supuesto con muchos más recursos, ¿no? Me parece. Bueno, vamos a ir cerrando si no hay ninguna otra pregunta. Bueno, desde ya agradecerles que las voten a una o a otra. Muchas gracias por venir, por sostener el encuentro, por sostener la palabra. Bueno, la cuestión educativa tuvo mucha presencia. Es verdad que los niños y las niñas están en las escuelas, o queremos que los niños y las niñas estén en las escuelas, pero también les pasan otras cosas fuera de las escuelas a los niños y las niñas, que bueno, habrá que darle una vuelta también a eso. Estamos pensando en chicos y chicas que viven en los hogares, en cómo viven en los hogares donde viven, en los hogares que dependen del gobierno de la ciudad, en los hogares conveniados, políticas para la niñez, que como bien decía Maru al principio, bueno, no queda claro quién es el responsable, porque hubo una acumulación de funciones en el Consejo de Niñas y Niños, y cuando uno acumula a lo mejor no necesariamente está acompañado por el presupuesto ni por una definición clara de funciones y competencias. Pero bueno, todo esto son temas que se abren. Les agradecemos a cada uno de ustedes la presencia. Esperemos que las elecciones del 22 de octubre, tanto a nivel país, pero también por supuesto en la ciudad, vayan por el rumbo de una ciudad más justa, más equitativa, más igualitaria para todos y todas. Muchas gracias.